Julia Borbolla es una reconocida psicóloga clínica mexicana con más de 40 años de trayectoria profesional dedicada a la infancia y la adolescencia. Es fundadora de los programas Proyecto Antenas y Escudo de la Dignidad, herramientas innovadoras que han transformado la forma de comunicarnos con los niños, dándoles voz para expresar sus emociones y experiencias en contextos seguros y empáticos. Su labor ha impactado a miles de familias en México y otros países, trabajando de la mano con instituciones públicas y privadas para la protección de los derechos de los niños. Además, es autora de varios libros especializados en crianza, educación emocional y resiliencia infantil, destacando títulos como Hijos Fuertes, Las 101 cosas que puedes hacer con tu hijo, tu hija, La historia más importante sin dañar a terceros, entre otros. Julia Borbolla es considerada una de las voces más influyentes en Latinoamérica en la defensa del bienestar emocional infantil, combinando su experiencia clínica con la innovación social y la formación de adultos conscientes y responsables. Hoy está aquí para compartir una conversación profunda, humana y luminosa sobre la importancia de escuchar a los niños, creerles y acompañarlos con amor y límites claros. Yo soy Oscar Solórzano y esto es Modo Podcaster. Doctora, qué placer tenerla a usted acá en este podcast, Modo Podcaster. De verdad que estoy muy emocionado luego de haber visto distintas entrevistas que usted ha tenido a lo largo del tiempo y además de esta pasión por los niños, por los adolescentes y de qué manera podemos nosotros aprender de usted y además de su experiencia. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros en Modo Podcaster. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Muy contenta de participar contigo en este podcast. Han pasado más de 40 años desde que inició en la psicología infantil, pero realmente, ¿qué la llevó a dedicar su vida a escuchar y comprender a los niños, donde incluso muchos de los adultos a veces no lo hacen? Bueno, es innegable que el ser mamá ya te dota de cierta tendencia, ¿no? A acercarte a los niños, pero yo fui a dar a un colegio por accidente, porque la psicóloga del colegio de mis hijos había tenido un accidente y tenía que dejar su trabajo y el director me pide ayuda. Yo, de hecho, empecé a trabajar con enfermos mentales, adultos. Pero al ver el contraste entre el trabajo con un enfermo mental en aquellos tiempos y lo que era un niño sano, fue tremendo para mí. O sea, fue un contraste enorme y me di cuenta que podía yo lograr muchos más cambios y muchos más resultados con esos niños que con los enfermos mentales que estaban hospitalizados, ¿no? Muchos eran Ujú. crónicos ya. Entonces, bueno, esto sí me fascinó encontrar la naturalidad, la inocencia, la espontaneidad de los niños es maravillosa para poder trabajar con ellos. El proyecto Antenas nació también casi por casualidad. Estuve leyendo bastante un proyecto muy bonito que también terminó transformando la manera en que los niños se atreven a hablar. ¿Recuerda también usted cómo fue ese primer momento en el que comprendió que esta herramienta podía cambiar vidas? Usted me dice que comenzó en este manicomio y ahí quizás tuvo como que cierto contacto, quizás con la parte social, con la parte humana de cada quien, pero realmente, ¿cuál es el motor que hace que la doctora Julia se desvíe a esa parte de niños y adolescentes y bueno, y llegando al punto también de transformar vidas con este proyecto Antenas? Mira, Oscar, yo esto no lo he contado mucho, pero te lo digo ahora a ti. Yo hice en mi trabajo con los niños en el colegio, hice un muñeco de trapo que no le puse boca. Tenía orejas y tenía nariz pero no tenía boca y se llamaba Serapio. Yo decía que Serapio escuchaba pero no hablaba. Y los niños empezaron a jalar las orejas y bueno, te puedo decir que el pobre Serapio acabó todo cochino porque los niños le contaban secretos. O sea, el hecho que no tuviera boca, que fue un accidente, o sea, me faltó ponerle boca y así lo dejé. Me di cuenta que los niños se sentían muy confiados con Serapio y que se Ujú. acercaban a él y le decían cosas. Y entonces dije, le voy a meter una grabadora, pero ¿cómo la puedo hacer? Ya sabes, te estoy hablando de los años 80. Claro. También me di cuenta que muchísimos niños estaban tomando metilfenidato, que es este medicamento del Ritalin o el Concerta que toman los niños por el trastorno por déficit de atención, pero eran muchísimos los niños que a la hora del recreo tenían que ir a la enfermería para que les dieran la segunda dosis. Y a mí Ujú. esto me alarmó profundamente y por eso es que
después de Serapio, hice Antenas, pero como un dibujo, me lo hizo mi hijo como un dibujo, y por eso Antenas tiene estas antenas parabólicas en vez de tener oídos, ¿no? Y entonces yo empecé a promover que Antenas había venido de Antenópolis, de otro planeta, y que él ponía atención. Y empecé a hacer mi propio campaña de marketing Ujú. en el colegio. Y hacía yo, ponía una foto, por ejemplo, de un futbolista famoso junto con el dibujo de Antenas y decía, y el futbolista en un globito de diálogo decía, gracias a que Antenas me enseñó a no perder de vista la pelota, yo pude ganar pichichis, ¿no? O sea, de Ujú. Hugo Sánchez o ponía yo deportistas y luego empecé a poner al prefecto de disciplina, a la maestra de inglés, o sea, yo tuve cooperación de todo el personal del colegio y entonces en las paredes del colegio te podías encontrar cualquier tipo de póster de Antenas al lado de un personaje que ellos conocían. Y entonces empecé a pedirles ayuda a las maestras y les dije, pongan en los cuadernos, antes de que se vayan, pongan en los cuadernos un recado positivo a cada niño. Mm, Si la suma, una suma que quedó bien, una letra A que quedó redondita, o sea, solo quiero que se fijen en algo positivo. claro. Y lo marcan y le ponen felicidades, Antenas. Entonces Antenas era el titular de los, como de la motivación positiva, ¿no? Y los niños al llegar al día siguiente al colegio se encontraban un recado de Antenas. Nosotros decíamos que Antenas vivía en el sótano porque el colegio donde yo trabajaba, el colegio Seica, que ya no está en funciones actualmente, está en una zona de la Ciudad de México, en una casa antigua que tenía sótano. Entonces, bueno, era todavía más misteriosa la cosa, porque Antenas vivía en el sótano y no salía del sótano. Pero obviamente empezó a obtener una gran credibilidad con los niños. Los niños querían conocer Antenas, les encantaba, llegaban a buscar a ver dónde estaba el recado de Antenas de ese día. Y inclusive hicieron Antenas, lo representaron con dibujos manuales, en fin. Antenas se volvió un personaje famoso y el Día del Niño, los mismos niños le pidieron al director que querían que saliera del sótano Antenas para conocerlo. Y ahí fue donde, pues frené porque una botarga, pues no iba a ser creíble y toda Claro. esta fantasía que se había creado alrededor de Antenas iba a caer. Y entonces escribí ahí una carta de parte de Antenas diciendo que él no pertenecía al sistema solar y por eso los rayos solares le afectaban muchísimo y no podía salir a la superficie terrestre y que lo sentía mucho. Pero me quedé siempre, Oscar, con esa asignatura pendiente porque dije, claro, sería ideal que los niños hablaran con Antenas. Yo salí de ese colegio después porque ya me dedicaba yo más a mi consultorio Claro. y en una conferencia que di en otro colegio, un padre de familia se acercó y me dijo, yo veo que usted da conferencias con muchos objetos, porque doy conferencias con un móvil o con una caja sorpresa, y me ofreció los títeres interactivos. Me dijo, yo tengo títeres interactivos que uso para mis eventos empresariales. Y ahí fue donde dije, de aquí soy, ¿no? Le dije, pues yo tengo un personaje que quiero que hable, que quiero que hable con los niños. Dijo, bueno, pues lo podemos hacer. Y entonces lo instalo en mi propio consultorio. Le asigno un pequeño cuarto en donde pongo la pantalla, las cámaras y a control remoto otro cuarto de controles desde donde lo podía yo manejar, pero como experimento. Yo ya estaba dedicada a los niños, por supuesto, desde que empecé el trabajo en el colegio me di cuenta que esa era mi verdadera vocación y le pedí a una amiga que me prestara a su hijita de 4 años, ¿no? Como para ver qué pasaba, pero era un experimento nada más. Y pues sí, Jimena era una niña muy despierta, muy alegre, no había ningún problema psicológico con ella. Y le dije, pues entra a ver si quiere hablar contigo, porque fíjate que conmigo no quiere hablar, ¿no? Yo quería seguir guardando esa secrecía. Esto fue lo que hizo Antenas al preguntarle a Jimena con quién vivía y Jimena dijo que con su papá, con su mamá y con la sirvienta. Y entonces Antenas pregunta, ¿qué es eso de sirvienta? Son unas señoras que limpian las casas y cuando las mamás no las ven, te pegan, Antenas. Ese fue el estreno.
Wow. Obviamente, te puedo decir que mi amiga estaba llorando desconsolada, cómo no supe, cómo no me di cuenta, pero ahí nos dimos cuenta que la niña lo veía como normal, era parte de el trabajo de la muchacha, ¿no? Como pues me Sí. tendrá que pegar. Obviamente Antena se encargó de decirle que no, que no estaba bien que nadie la dañara, que nadie le hiciera daño, y que si me permitía, mandarle las ondas a su mamá para que su mamá supiera y la protegiera, y la niña accedió. Pero conforme fui usándolo ya con mis pacientes, tuve un chiquito Claro. y cuando este niño entra y habla de, para iniciar la conversación, yo le pregunto, ¿quién te trajo aquí? ¿No? Queriendo que él me dijera Julia, o sea, yo. Pero él pensó quien lo trajo al consultorio, dice mi chofer, Chucho, mi chofer. ¿Y qué es eso de chofer? Pues es un señor al que le prestan el coche para que te lleve y te traiga y juega juegos que no me gustan, Antenas. Ah, sí, ¿a qué juegan? Un juego, Antenas, de bajarse los pantalones, que no me gusta. Y Wow. ahí me empiezo a dar cuenta, pues que el juego, ¿no? Y Antenas le dice, cuéntame qué hace para que yo no lo viva, porque yo no sabía eso, pero si tú me lo explicas, yo voy, así evito que a mí me pase. No, Antenas, no te dejes. No te dejes que te bajen los pantalones, que, o sea, ya se imaginarán, ¿no? El niño relató el abuso con todo tipo de señales, Wow. especificando una cosa muy dolorosa para mí. Yo me encontraba en el cuarto de controles a punto de llorar, porque además yo no estaba acostumbrada a manejar abuso sexual en la universidad. Nadie me enseñó a trabajar con estos hechos, pero el niño estaba relatando todo el abuso y el niño estaba diciendo, te lo cuento a ti porque tú no hablas con adultos, porque ya me Doctora, dijo Chucho que si yo lo cuento, mata a mi mamá. y usted como profesional, ¿cómo puede manejar esa carga sin perder la esperanza? Es una No, situación bueno, bastante complicada. Oscar, te puedo decir que gracias a que era control remoto, porque yo ya traía, ¿no? Uno en la garganta, pero gracias a Dios la herramienta tiene un distorsionador de voz, que es la Okey, voz de Antenas, no es mi voz. Y ahí tomas aire y te repones porque es muy importante rescatar al niño. claro. Después de que el niño me cuenta todo esto, yo le digo que ha sido muy valiente, le digo que esto que ha contado ya no le va a volver a pasar. Yo asumiendo esto sin tener ninguna información, pero yo decía, yo no lo puedo permitir, ¿no? Le dije, tú no vas a volver a ver a Chucho, yo te lo garantizo, pero yo no puedo salir de la pantalla. Ujú, Entonces, cuando hablé con el papá, le dije que quería que viniera él por su hijo. El papá un poco alarmado, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Le digo, no, es que tu hijo quiere platicarte algo en privado. Y como que estando el chofer, pues la plática no va a ser tan privada. Entonces yo te pido que por favor le digas al chofer que se retire. Entonces llamé al chofer, fui a verlo y le dije, le llaman por teléfono en la recepción. Tardaron en llegar los papás como 2 horas, pero el niño estuvo muy contento dibujando. Los niños son maravillosos, se sí. autorrescatan solitos. Cuando llega el papá, yo, y asumo esto y lo digo en el podcast, cometí el error de enseñarle el video. O sea, la sesión se graba. Hoy, no, hoy lo ven los jueces, pero no lo ven los padres porque es Claro, dolorosísimo. Obviamente, los papás, ¿qué te puedo decir? El papá estaba hecho pinole, le dije, te justo, voy a claro. dar el video, llévalo a la fiscalía para levantar una denuncia. Me dijo, no, lo voy a mandar matar. Voy a mandar matar a Chucho. What? Y ahí sí dije, Dios de mi vida, estoy siendo cómplice de un abuso sexual y de un asesinato. Y Ujú, nosotros los psicólogos por ley tenemos que notificar a las autoridades cuando tenemos conocimiento de un ilícito. Y entonces acudo al procurador de la Ciudad de México, le presento la grabación y le digo, esto es lo que me está pasando en el consultorio y este no es el primer niño. O sea, yo ya he tenido notificación de todo tipo de abusos en estos niños, pero hay que hacerles justicia. Obviamente no delaté al papá ni dije su nombre, pero dije, no, no están creyendo en la fiscalía, no creen claro. que la fiscalía les va a hacer justicia.
Y el mismo procurador dijo, por supuesto, vamos a poner esta misma herramienta en la fiscalía para que los niños declaren y que este video llegue directamente al juez. Y así fue como se instaló. Se instaló en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México en 3 fiscalías, la especializada de niños, niñas y adolescentes, la especializada de temas de sexualidad y la de lo familiar. Capacitamos a los psicólogos peritos de esa procuraduría para que fueran ellos quienes manejaran la herramienta. Y pues después se corrió la noticia y está hoy en varios estados de la República instalado en las fiscalías precisamente para que los niños, en vez de declarar a través de un ministerio público, lo hagan a través de antenas. Ahora, a medida que usted iba conversando y explicando esta situación, además tan traumática, que bueno, hay, yo diría, cientos de miles de miles de miles de casos como estos alrededor del mundo. Sí. ¿Cómo nosotros ya, estando desde el otro lado de la frontera, cómo podemos, nosotros como padres, cómo podemos enseñar a los niños a poner nombre a sus emociones y poder expresarlas sin miedo? Porque claro, hubo la oportunidad y la bendición de este proyecto que usted tiene de antenas, que ellos pudieron, digamos, el niño o quizás otros pudieron expresar lo que estaba pasando y usted fue como decodificando todo esto. Pero ¿qué sucede cuando el proyecto quizás antenas no existe y el niño necesita expresar emociones, pero sin miedo a lo que pueda pasar? Nosotros como padres, ¿cómo podemos ir sembrando esa semilla? Bueno, mira, a raíz de esta experiencia yo creo lo que se llama el escudo de la dignidad. Y entonces les explicamos a los niños a partir de 3 años, a partir de que tengan un lenguaje establecido, se les explica que son únicos, son importantes, son especiales. No tengo otro Oscar Solórzano igualito, no lo tengo, ¿no? Se puede llamar Gracias. igual que tú, pero, pero no tiene tus ojos ni tu nariz, en fin, ¿no? Una vez que el niño entiende esto, primero es autoestima, primero vales mucho, vales mucho. Entonces no puedes permitir que nadie te haga daño. Y entonces hablamos de 5 trastadas que alguien te puede hacer. Y las 5 trastadas son eh, golpear, ofender, tocar o enseñar genitales, forzar, que no es lo mismo que obligar. Los papás obligan a que te tomes la sopa o a que hagas la tarea, pero no te fuerzan. Forzar Claro. implica violencia. Y el último es incomodar. Las pantallas incomodan. Hay cosas que vemos en las pantallas que nos incomodan o escenas que vemos, aunque no sea en una pantalla, que nos incomodan. Estas 5 trastadas no las debemos de permitir. Y tú tienes un escudo de dignidad para protegerlas. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer una trastada? Cualquier tipo de gente. Y ponemos ni adultos, ancianos, adolescentes y niños. ¿Y dónde puede ocurrir? En cualquier parte, en el baño, en el colegio, en la escuela, en el parque. Ok, ¿y tú qué podrías hacer? Porque eres muy chiquito. Por muy chiquito que seas, lo que te salva es tu voz. Y entonces aquí los invitamos a que hablen de estos secretos buenos que hacen grande nuestro corazón, como esta sorpresa que estás preparando para tu papá porque va a ser su cumpleaños y es un secreto, pero es un secreto bueno que te hace sentir bien. Pero hay secretos que apachurran nuestro corazón y esos no los queremos contar porque nos sentimos mal o sentimos que tenemos la culpa o que nos van a regañar. Y esos secretos los tenemos que contar y usar nuestra voz. ¿A quién te puede proteger? Les hacemos que hagan conciencia de quién es su red protectora. Ellos mismos ponen a quién los puede proteger y a veces omiten a lo mejor a un papá o omiten a un abuelo y eso ya nos está dando focos rojos, ¿no? Cuando sienten que un miembro de su familia no los puede proteger, hay que indagar por qué, ¿no? Y esto se llama el escudo de la dignidad. Y Ok. entonces aquí no queremos desacreditar las figuras paternas, pero sí tenemos que decir que los golpes no es una manera de entender, que los niños pueden entender sin ser golpeados. La tercera es enseñar o tocar genitales. Y los genitales son delicados. No podemos jugar con ellos ni enseñarlos. Son partes privadas que debemos de cuidar porque son delicadas. Por ejemplo, el ojo también es delicado y también es una parte privada porque no dejamos que nadie lo toque, pero el ojo tiene párpado y eso lo protege.
pero nuestros genitales no tienen protección, por eso usamos ropa interior, por eso cuando vamos a nadar nos ponemos un traje de baño. O sea, no estamos dando una información de sexualidad tal cual, ¿no? Simplemente hablamos de que esas son partes delicadas y cualquiera que quiere tocarlas o enseñarlas o nosotros tocarlas no podemos. ¿Qué necesitan los niños más allá del amor que solemos darles? Necesitan saber que esto no es normal. Necesitan primero saber que no se merecen y que no es normal, porque ellos no lo distinguen. Hay muchos niños que han normalizado la violencia como parte de la crianza, ¿no? Entonces, decimos que esto no es normal. Y nos encanta cuando los niños toman el taller y llegan a su casa con trastaditis. No, mamá, no me grites así, eso es trastada. No, papá, no me hables así. Y los papás nos dicen, oye, pues, ¿qué le dijeron? Me encanta, les digo, les dijimos que pidan un trato respetuoso. Que se hace como un cierto límite de respeto que le exige el hijo, en este caso, a los padres. Ahora, Claro. en sus palabras, el amor maduro es la clave de una buena crianza, pero ¿qué significa amar maduramente a un hijo y cómo se practica esto día a día, doctora? Mira, el amor maduro es saber que tú estás criando a un ser humano para hacerlo independiente y para hacerlo feliz. Y esta combinación de feliz e independiente incluye ponerle límites con respeto y también permitirle el crecimiento natural. La sobreprotección no es una crianza madura, porque no se vaya a caer, no vaya a ser, ¿no? Tenemos que atrevernos a ser padres valientes para permitir que el niño vaya desarrollando independencia poco a poco, porque esa es la meta final de generar un ser humano libre, independiente y feliz. Y obviamente también es importante darles inteligencia emocional. Eso que estás sintiendo, nació tu hermanito, eso que sientes se llaman celos. Y todos sentimos celos en algún momento, es normal, pero ¿qué hacemos con eso que sentimos? Ayudarlos a manejar los sentimientos, no a evitarlos, porque no los podemos evitar, pero sí a trabajarlos, a manejarlos de una manera socialmente aceptable. Estás enojado y yo entiendo que estás muy enojado, pero no aventamos cosas. ¿No? Obviamente los niños al principio van a hacer berrinche y van a aventar cosas y los papás ahí tenemos que evitar engancharnos, ¿no? O sea, que el niño grita y entonces el papá vuelve a gritar más y entonces una lucha de poder en la cual no distingues quién es el adulto y quién es el niño, ¿no? Y Claro. aquí es muy importante que los papás siempre recordemos que nosotros somos los adultos y tenemos que tener un control. Validarle el sentimiento al niño, entiendo que estés muy enojado, sí. No vas a ir, o sea, no por entender tu sentimiento te voy a quitar el límite, ¿no? No, no vas a ir a la fiesta porque no hiciste la tarea. Habíamos quedado que si hacías la tarea tenías permiso. Una Plantear explicación, Plantear en positivo las reglas, porque los papás muchas veces decimos, y si no haces, vas a ver, y vas a ver lo que te pasa. O sea, la amenaza. amenazamos, ¿no? Y, y esto no es una crianza respetuosa. La crianza respetuosa no significa darles gusto en todo, significa ponerles límites en sentido positivo. El niño que se acabó su carne y su verdura, por supuesto que puede tomar postre, Una punto, sin pregunta, decir lo contrario, ¿me una explicó? pregunta interesantísima, doctora. En este tema de lo que sufrimos quizás muchos padres con que si el niño comió, no comió, si quiere comer, si no quiere comer, evidentemente no podemos forzarlo, pero sí No. quizás inculcarle los buenos valores de la buena nutrición, ¿no? Sobre todo ahorita en los tiempos que estamos viviendo que hay tanta información y que se sabe qué está bien, qué está mal, qué producto hace daño, se habla de tales productos, de las gaseosas, de los cereales, de tantas cosas que sabemos, que quizás muchos niños han crecido, nosotros también, pero ahora se sabe que muchas de las cosas, o quizás de la manera de nutrirnos en el pasado, no han sido las mejores. Quizás podemos llegar nosotros a la información de saber qué está bien y qué está mal en cuanto al tema de la nutrición y de la alimentación. Ahora bien, muchas veces sucede que quizás podemos pensar que el niño está manipulando, no quiere comer, si quiere comer, pero también he visto en otros estudios de que los niños no manipulan sino a partir de cierta edad. Y quizás muchos padres están en este limbo, lo digo porque a mí también me pasa, y decimos, ¿será que está manipulando? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Tiene hambre? ¿Será que no tiene hambre? Pero si no tiene hambre, ¿por qué me está pidiendo el helado y no se quiere comer el arroz con los vegetales y el puré? Pero ¿por qué me pide entonces el helado? Está manipulando. La pregunta sería, doctora,
es verdad que los niños manipulan y de ser así, hay un rango de que dicen de que no se manipula, de los 0 a los 8 años el niño no manipula, sino que de los 8 años en adelante o algo así. Bueno, la palabra manipular no sería adaptado a un niño. El niño Ujú, entiende patrones. El niño llora y cuando llora le dan las cosas, entonces dice, pues voy a llorar. No está manipulando, está reaccionando de acuerdo a lo que aprende, ¿no? Si yo hago un berrinche, un mega berrinche, mi mamá se va a dar por vencida y me va a dar el helado sin que yo exacto. me tome ¿no? Entonces, cuando las mamás o los papás cedemos al berrinche, el niño pues dice, por aquí me voy. No piensa voy a manipular, sino que dice, ya así es la solución, ¿no? Así como asumen que las nanas pegaban, porque así, las nanas asumen que si lloro, obtengo. Un niño me dijo, yo sé cómo mi mamá deja el celular. ¿Cómo? Le jalo los pelos a mi hermanita. Punto. Y tenía toda la razón, porque en el Ujú, momento que empecé a agredir a la hermanita, pues la mamá decía, te hablo luego porque estos ya se están peleando, y exacto. colgaba, ¿no? Entonces, sí, el niño entiende como lo entendería, perdón la comparación, un perrito. El Ujú, perrito sabe exactamente ¿no? Que si orino en un lugar y me dan con el periódico, me sacan, pues ahí no puedo. O sea, los niños van entendiendo. Yo opino que a los niños no hay que forzarlos a comer. exacto. Sí hay que decir que hay orden, o sea, que el requisito para el postre, porque a todos los niños les gusta el postre o la comida chatarra, ¿no? Entonces, que el requisito para poder tener eso es haber comido previamente esto que está aquí. ¿Cómo evitar que tomen refrescos gaseosos o cosas dañinas? No los compres, no los tengas en tu casa, que no tengan acceso a eso y que tengan acceso a fruta, verdura, en fin. Ahora, no vas a poder controlar que a lo mejor un compañero les dé o en casa del abuelo, o sea, eso no lo puedes controlar. Sí, Pero yo creo que si enfatizamos en que el niño coma a la fuerza, el niño dice, esto le importa a mi mamá y yo estoy enojado y entonces no voy a comer para que ella esté enojada. Sí, es una especie de manipulación. wow, interesante. Doctora, ¿y cómo se hace en el caso de los padres separados o los padres divorciados? ¿Ok? Tenemos un papá que, por ejemplo, puede ser vegetariano y el papá, bueno, tiene cierto tipo de alimentación y cuando el niño está con él, quizás el papá apunta más hacia lo que es la buena alimentación, hacia no comer productos procesados, por supuesto, sí, de vez en cuando una pizza, por supuesto, sí, de vez en cuando un helado, pero realmente mantener quizás el triángulo de la buena nutrición y la buena alimentación y quizás por otro lado podemos tener a lo mejor una mamá o viceversa, que quizás es un poquito más, voy a usar un término un poquito Más em, laxa. más, sí, un poquito más hippie en el tema de la Sí. alimentación, ¿no? Entonces, cuando tú te comunicas con esta madre o cuando esta madre se comunica con este padre, está como que el bueno y el malo, aunque yo no lo llamaría tan bueno y malo, lo llamaría como que quizás el más consciente y está como el que menos consciente del asunto. El papá dice, bueno, yo hoy le di de comer al bebé un puré de papas, la papa natural, yo herví la papa, un poquito de mantequilla, un poquito de leche y lo hice. La mamá, por otra parte, hace el puré. Esta pareja está separada, esta pareja está divorciada y quizás la mamá hace el puré procesado, ese que compran en la cajita y es más Ujú. fácil hacer, ¿no? ¿Cómo manejar eso cuando quizás el niño está viviendo y está viendo un poco esa dualidad? Yo veo que mi papá me da esto, me da lo verde, me da lo sano, mi papá a mí no me da este tipo de cositas que vienen en caja. Por otra parte, veo que mi mamá lo que hace es darme pizza, estas franquicias de hamburguesas que no las voy a nombrar, de comida rápida, eh, gaseosas. Mi papá me prepara jugos naturales. Veo a mi papá quitándole la pulpa a la naranja para luego hacer un buen jugo de naranja, pero mi mamá me da el de potecito, ¿ok? Eh, ¿cómo se maneja esta dualidad? Porque el niño está viendo Mira, dos realidades. claro, Oscar, no es solo de comida, es de crianza, es de todo. Y si juntos no pudieron ponerse de acuerdo, menos divorciados. Exacto, Entonces, aquí lo único que se puede hacer es decir, hay reglas de casa de papá y hay reglas de casa de mamá. Mi mamá sí me da pizza, qué bueno, mijo, qué bueno. Aquí, ¿qué crees? Vamos a hacer, y entonces yo le diría al papá que venda muy atractivamente, vamos a hacer juntos el jugo y vamos a ver cómo sale y tenerle algo preparado muy, muy, muy rico, natural, que el niño le guste, claro. de tal manera que
cuando llegue con mamá le va a pedir, mamá, dame de eso que me da mi papá, y yo no sé qué te da tu papá, no, tómate las papas Sabritas, ¿no? Pero si yo sé vender mi estilo de alimentación de manera atractiva y de manera buena, pues el niño le va a gustar estar en casa de su papá. Ahora, no podemos cambiar a la mamá del niño. Ujú. No, esto, yo digo que muchos padres se desgastan tratando de cambiar a la mamá o al papá de sus hijos cuando de hecho se divorciaron. Entonces, es la mejor prueba de que no pudieron ponerse de acuerdo. Claro. No pelees con eso, no vamos a poder controlar. Sí vamos a poder lograr que el niño aprecie y le guste mucho ir a comer contigo, porque tú te dedicaste a vender ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso debería de hacer el papá, o bueno, quien es así, para que el niño lo aprecie, lo guste, y ya cuando sea grande decidirá, ¿no? Pero no empezar a pelear, porque es una pelea inútil, una Claro. pelea desgastante que no va a llegar a nada bueno. La comunicación con los niños debe ser quizás un puente, ¿no? No debería verse como un interrogatorio. ¿Cómo se construye este puente con los niños cuando quizás se ha podido cerrar en algún momento, doctora? Mira, lo principal es, en un caso de divorcio, es no preguntar cómo te fue con el otro, o hablar mal del otro, esto es regla de oro, ¿no? Pero más que interrogar, más que, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué tal las calificaciones? Son preguntas cerradas muy difíciles que a nadie nos gusta. Entonces, yo creo siempre que hay que hablar de experiencias propias. Fíjate que hoy me fue bien, hoy estuve contento yo en mi trabajo porque, no sé, viste que salió el sol, está padre hoy el día. ¿A ti te fue también bien? Es un poco como invitar al diálogo, La ¿no? inclusión. O hoy me encontré a un amigo, qué padres los amigos. Tu amigo, ¿quién es tu mejor amigo? Pero ya fue dentro de una conversación cuando vas por él al colegio o cuando hablas con él por teléfono, porque por lo regular las preguntas son cerradas. ¿Y cómo estás? Bueno, ¿cómo estoy de qué? Para un niño, ¿cómo estás? Es una pregunta demasiado abierta, ¿no? Inmensa. Entonces hay que ver qué le gusta al niño. Oye, ¿cuántos Pokémons has juntado? Y ya me di cuenta, yo aquí tengo que estar al tanto de todos los chácharas que los niños usan, ¿no? Juego canicas con ellos, tengo stickers de todos los superhéroes, porque necesito abrir un diálogo a través de lo que a ellos les interesa. ¿Usted considera que los tiempos han cambiado? Es algo que escuchamos siempre, oh, los tiempos han cambiado, las cosas no son las mismas, qué sé yo. Pero si nos vamos y mantenemos nosotros en el marco de la crianza, doctora, y la comunicación padre-hijo, viceversa, esa madre de los 70, padre, familias de los 70, de los 80, de los 90, inclusive principios del año 1000, ¿cómo ha cambiado todo esto, doctora? ¿Hacia dónde va esa arista de padre y de madre crianza que apunta hacia el hijo? ¿Usted cree que nosotros estamos yendo como un agujero? Quizás si la La época comunicación está... actual pone a los papás en una situación muy difícil. Ser papá hoy es mucho más difícil de lo que fue para mí o de lo que fue para mis padres. Y la distancia es el Internet, el acceso a redes sociales. Sí. Porque antes la autoridad era indiscutible del padre y del maestro. Si yo no sabía algo, lo preguntaba a mi padre, a mi madre, a mi maestro. Hoy los niños, los papás somos los que preguntan a los hijos, oye, hijito, ¿cómo le hago Sí. aquí? ¿Cómo me meto a esta app? Y entonces las jerarquías se han diluido. Los niños empiezan a tener mucha información y eso les da poder. A los niños les encanta tener información, les Ujú. encanta. Y las redes sociales hacen que tu hijo tenga amistades que tú no conoces, tenga conversaciones que tú no oíste. Oscar, si a mí me hablaba por teléfono un chavo, pues yo tenía que contestar el teléfono en el pasillo de mi casa y podía oírlo mi mamá, mi papá o quien fuera. Toda la Tenía que familia. tocar el timbre para llegar por mí. No quedábamos por teléfono en vernos. Y hoy hay muy poco acceso a eso. ¿Cuáles son los verdaderos amigos de tus hijos? ¿Y cuánto tiempo pasa? Muchas mamás me dicen, está encerrado en su cuarto y no sale. Y ellas están preocupadas por una depresión. Y digo, no, encerrado en su cuarto hoy significa está conectándose con el mundo exterior. Está chateando, está hablando con alguien, está jugando. No, no está deprimido.
Si no quiere salir porque aquí afuera pues es muy aburrido y lo van a interrogar, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo hacen las calificaciones? Y Claro, adentro de su cuarto tiene total privacidad y puede decir lo que se le pegue la gana, ya sea siendo él o siendo anónimo. Por eso es que hay tanto bullying a través de las ujú, redes sociales, porque pues nadie sabe quién soy y entonces pues yo suelto lo que quiero decir o oculto. Y entonces los papás tienen hoy que capacitarse en redes sociales, pero fundamental. Capacitarse en controles parentales, hacer un reglamento, un contrato de trabajo de cuándo puedes usar las redes, a qué hora, cómo, o sea, que sean estrictos en eso, pero no solo es ya no estés en el iPad, es, es tu clase de gimnasia o es tu exacto, clase de, o sea, que los niños tengan que estar ocupados en actividades presenciales para que les quede poco tiempo disponible para estar en redes. Porque un niño aburrido, yo le quiero quitar su iPad, pero no tiene otra cosa que hacer, pues obviamente me va a engañar, se va a esconder y eso hace que tengamos una relación muy conflictiva. totalmente. Entonces, creo que sí, sí, los papás de hoy tienen que ponerse a estudiar, a trabajar. Hay muchos controles parentales. Puedes desactivar el celular de tu hijo a control remoto a cierta Sí. hora. O sea, hay muchos recursos, pero hay veces que los papás son flojitos y dicen, ay, pues luego lo veo. Sí. Y además yo también lo he visto, doctora, que quizás muchos padres por el tema de la facilidad, del ritmo que estamos viviendo de vida, el mundo es totalmente diferente, es más rápido. am, Quizás, bueno, la manera más fácil es, le dan la tableta, le dan el iPad, le dan el celular al niño y carta abierta, que ellos hagan lo que les dé la gana, mientras que quizás el papá está en las redes sociales en otra parte de la casa o en la sala. O sea, yo siento que se está creando una barrera inmensísima, doctora. Inmensa. Es indescriptible lo que está pasando, que me ha pasado a mí. He ido a sitios a comer y he visto una familia muy bonita, el papá, la mamá, 3 niños o un niño y cada quien en un dispositivo. Nadie habla, doctora. Nadie se sienta quizás a comer. Despréndete del celular, de la tableta, del iPad, de lo que tú tengas en tus manos y conéctate con los colores de la comida. Conéctate Claro. con lo que estás comiendo, con lo que estás tomando. Eso no está pasando. Entonces yo lo que siento es que quizás la facilidad del padre, de la madre, en vez de buscar la manera de conectar con el niño y buscar siempre la manera de tener esa comunicación abierta, quizás más bien apuntan a, ay, el muchacho está como un poquito fastidioso hoy. Dale la tableta para ver si de repente se calma. Y por comodidad. Y es un gran error. Pero Pero mira, muchos me dicen, es que se pone furioso. Le digo, pues sí, que se ponga furioso. Se Exacto. pondrá furioso, luego menos furioso hasta que se resigne. O sea, no hay que tenerles precaución a los hijos y decir, a la hora de los alimentos no hay celulares y pasar una canastita. Punto, eche todo el mundo, el papá también. Le van a hablar desde Suiza para, pues qué pena me da porque la hora de comer es sagrada, la hora de cenar es sagrada. Si empezamos a poner estos límites, va a funcionar. Ahora, hay muchas mamás, una mamá muy lista que bajó algunos videos de YouTube Kids, Ujú, 4 videos, los tenía ya bajados y quitó el internet en la tablet de su niño. Y entonces, mamá, ¿puedo la tablet? Sí, mi vida, pero el niño no tenía acceso más que a 4 videos. Llegó un momento que dijo, no, la tablet está aburrida. Pues vamos a hacer otra cosa. Ella misma favoreció que el niño se cansara de ver siempre 4. El niño no sabía que podía ver más, pero claro. entonces el mismo niño dijo, no, mejor armo el rompecabezas. Muchas Como, veces como, como- necesitamos ingenio o exacto. necesitamos trucos. Hay que usar No, la no imaginación. simplemente decir que no. Exactamente, usar la imaginación, pero también con ciertos límites, doctora, ¿no? Es decir, yo quizás cedo un poquito, pero quizás las reglas, porque nosotros somos seres conscientes, los padres, se supone que tenemos cierto grado de madurez, cierto grado también de inteligencia, podemos también decirle al hijo que está bien y que está mal, y muchas veces ellos terminan entendiéndolos después. Hay muchas cosas que yo hoy, doctora, a mis 45 años, entiendo por qué mi papá hizo, por qué mi mamá hizo, por qué me lo Claro. dijeron. Y quizás hoy en día yo, por ejemplo, he visto siempre a mis padres en ejercicio, en comiendo así, y yo entiendo que quizás porque yo tengo ese patrón un poquito de, quizás no soy el mejor,
pero quizás soy un poquito más consciente al momento de comer. ¿Me como una pizza? Sí. ¿Me como un helado? Sí. El chocolate me encanta, pero soy quizás más consciente en ver o cómo puede afectar mi salud algo que yo me lleve al cuerpo, a la boca, ¿ok? Porque lo viviste, Sí, Oscar. porque lo viviste, doctor, y es lo Ujú. importante, ¿no? Ahora, ¿cómo cree usted, nosotros como sociedad, cuál sería como que el cambio cultural más urgente que debemos hacer para poder proteger y escuchar a nuestros niños? Lo primero es pensar que los límites son amor. No Sí, es, o sea, cuando oigo la crianza respetuosa, hay malentendido de decir, sí, mi vida, lo que tú gustes. No, eso no es. Crianza respetuosa es no lo insultes, no lo ofendas, no le golpees, pero ponle límites muy claros. Cuando tú vas al cine, compras el boleto y te dejan entrar, pero si no compras el boleto, no te dejan entrar. Y no quiere decir que te agreden, ni prefieren a los demás que a ti. Simplemente no cumpliste con un requisito y te perdiste. Así tiene que ser la crianza. El niño que se tomó la carne y la verdura tuvo el postre. Perfecto. No quiero carne ni quiero verdura. Ok, mi amor, mañana tendrás hambre, ¿no? O a la hora de la cena, que no coma nada entre comidas. O sea, planear la estrategia antes de la batalla. ¿Con qué me va a salir? ¿Con qué no quiere comer? Si es maña, pues lo va a entender tarde o temprano, va a decir, Chihuahua, esto no me está conviniendo. Ahora, si aún así el niño no come, bueno, pues hay que checar si hay algún problema gástrico, algún problema sensorial, por qué no come el niño. Pero sí creo que lo principal hoy es poner límites y evitar sobreprotección. Los padres de hoy los veo muy precavidos, que no se enoje, que no sufra, que haga que sea feliz, pero es que la felicidad viene con los límites. exacto. Yo soy feliz en una carretera donde me ponen un límite de velocidad, me avisan cuando hay una curva, frene con cuidado porque viene, o sea, yo quiero esos ¿Te señalamientos, sientes porque esos seguro? señalamientos me hacen sentir segura. Los límites y evitar sobreprotección. Yo veo ahora muchísima sobreprotección. Y esto hace que los niños no tengan, yo siempre le llamo sufrimiento a domicilio. Ujú. Frustración, ¿no? No quiero comer este bistec, yo quiero pollo. Mi vida, hoy hay bistec, lo siento mucho. Aunque tengas el pollo listo. No, porque no siempre va a pasar eso y porque su vida no va a ser así. Claro, No, pues no como nada. Ok, pues no comes nada. Esto cuesta mucho trabajo. Yo soy mamá de tres. Dios mío, por dentro te sientes culpable de, Dios mío, no le estaré alimentando, ¿no? sí, Pero a la larga te das cuenta que los niños se adaptan y se adaptan a no tener una cosa y sustituirla por otra. Y eso es lo que necesitamos, hijos fuertes. Y hoy no tenemos hijos fuertes. Tenemos niños sobrecompensados, niños en la tiranía de la abundancia, tienen más y más y más y entonces les falta más. todo es Todo el inmediato además. tiempo, sí, de inmediato, ¿no? Porque vivimos en la sociedad de la inmediatez, aprieta Exacto, un botón y se prende la tele así o es, se abre una puerta. Entonces, claro, ellos no han desarrollado tolerancia a la frustración porque no viven frustración, porque todo lo tienen. Y yo siempre digo, pues procura que tengan algún tipo de frustración para que después aprecien mucho lo que lograron, ¿no? claro, Junta claro, dinero para que junta el dinero para tu ese juguete, yo te pongo la otra mitad, pero tú ve juntando. ¿Cómo? Vamos a, bárreme el patio, o límpiame el coche, o lávame los trastes. O sea, haz alguna función para ir juntando dinero y no sabes cómo los niños agradecen ser los dueños de su propio dinero, de su sí. propio logro, ¿no? Y te das cuenta cómo cuidan ese juguete que les costó tanto trabajo conseguir. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Julia, a lo largo de 40 años que se dice tan fácil, y además de la cantidad de casos que habrás tenido, experiencias, encuentros y todas las conferencias que también realizas, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la mayor lección que los niños le han enseñado a usted en todos estos años? Mira, algo que me han enseñado es que los niños pueden con la verdad, por Ujú. dura que sea. Los niños pueden y agradecen que se les hable con la verdad. Y estoy hablando de muerte, estoy hablando de asaltos, estoy hablando de carencia económica. Los niños pueden con la verdad y si nosotros los queremos
ocultar una realidad, lo único que logramos es que ellos saquen sus propias conclusiones y obviamente no necesariamente esas conclusiones son buenas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita y murió mi abuelito, yo creí que la gente moría y se volvía calaca. Es un pensamiento muy infantil y muy normal, porque lo que ves de la muerte son calaveras o Sí, zombies. Y yo le agradezco mucho a mi mamá y a mi papá que me llevaron al velorio y me acuerdo que mi mamá me cargó, fíjate qué chica sería yo que no podía, no veía, y me dijo, vas a ver al abuelo, está pálido, como si estuviera dormido, pero no está dormido. El abuelo ya no está ahí, solo está su cuerpo. Y lo vi y dije, o sea, perdí el miedo a la muerte, no sé cómo explicar. Yo me imaginaba, ¿no? La calaca la sangre, o sea, lo que vemos de Halloween. Y yo les agradecí muchísimo ese acto de valentía. Obviamente fueron muy criticados por toda la familia. ¿Cómo traes a la niña aquí, claro. no? Pero luego lo pude corroborar con los niños que he tratado. Niños abandonados. Y le dice, sí, tu mamá se fue. No podía trabajar de mamá. Pero qué suerte que tienes una abuelita. No todos los niños tienen abuelita. Pero punto, decirlo así tal cual. Y no tiene nada que ver contigo, porque los niños siempre creen que todo lo que pasa es por su culpa o porque ellos lo provocan. Ujú, Entonces, si una mamá se va, si una mamá abandona, el niño piensa, yo no fui suficiente. Y aquí es bien importante decir, mamá no era suficiente. Esta mamá no sabía trabajar de mamá. Por eso se fue. Pero tú eres maravilloso y cualquiera quisiera ser tu mamá. ¿Sí me explicó? Para claro. librarlo de esa carga. Este ha sido un gran mensaje que he tratado de transmitir a todos los chiquitos. Ahora tuve el caso muy triste de un chiquito de 5 años que perdió a su hermanita de 3. Y la hermanita estaba ya conectada, ya en muerte cerebral, y le dije a la mamá, llévalo al cuarto de hospital antes de que la desconecten para que se despida de su hermanita porque ya se va a ir al cielo. Y ella, con todo el dolor de una madre, me dijo, gracias. Eso le ayudó muchísimo a asimilar, ¿no? Entonces sí, creo que esa ha sido la lección más importante. Los niños pueden con la verdad. Dentro de todas estas situaciones, Julia, ¿cómo maneja usted el equilibrio entre la empatía profesional y el autocuidado personal para no cargar con todo el dolor que escucha cada día? Bueno, todos los psicólogos tenemos que tener supervisión y Ujú, cuando está muy cargada mi vida, bueno, voy con la psicóloga que a su vez me trata a mí. Pero te voy a decir algo muy bonito, Oscar. Tengo una familia preciosa, tengo un marido que es un gran compañero, tengo mis hijos y mi vida es buena. Y cuando veo tanto dolor, llego a mi casa y digo, gracias, Dios mío, gracias claro, por la salud, gracias por el bienestar, gracias por lo que sí tengo. Entonces, y además, otra cosa que carga mis pilas es ver cuando los niños salen adelante. Cuando se me acerca alguien y me dice, acabo de recibir ahorita un mensaje de un chico que dijo, usted me cambió la vida, doctora. wow, Y bueno, eso de verdad que carga las pilas y te anima a seguir adelante. Entonces, los éxitos que logramos con los niños se puede lograr mucho, porque puedes lograr cambios importantes y verlos después felices, ¿no? El comparar mi propia vida y apreciar todo lo que tengo, que es mucho y que le doy gracias a Dios, y también ir a pedir apoyo a un colega que me conoce y que sabe a lo que me dedico y que sabe muchas veces. Y entre nosotras, yo trabajo con otras 4 psicólogas más y supervisamos los casos juntas y muchas veces nos autoterapiamos y nos decimos, ahí te ujú, estás involucrando, ahí, híjole, ¿no? Te estás involucrando. Y esto nos sirve mucho, la supervisión en grupo nos sirve muchísimo para ser objetivas, para no desviarnos claro, y para no sentir lástima, nunca. La lástima es un sentimiento agresivo y nadie merece lástima. claro. Merece nuestra compasión, nuestra empatía, pero lástima no. La lástima quizás involucra, doctor. Lástima de pobrecito, pero Ujú, a mí me parece agresivo eso de pobrecito.
porque es como quitarte toda posibilidad. A nadie Exactamente, nos gusta que nos digan, ay, Oscar, pobrecito de ti, pues que me vio, ¿no? ¿Por qué me está pobreteando? claro, Entonces, sí empatía, sí entiendo, pero tú eres importante y eres valioso y ya pudiste esto, remitirnos a lo que sí han logrado para lograr lo nuevo. ¿Te fijas cómo el otro día pudiste enfrentar a ese otro niño que te molestaba? ¡Wow! Ya lo pudiste hacer, lo podemos repetir ahora con este otro. O sea, siempre usar la fortaleza para combatir la debilidad. muy bien. Julia, gracias nuevamente por Al acompañarnos contrario. en modo podcaster. De verdad que ha sido una cátedra muy interesante basada en tu experiencia y en tus recomendaciones. Julia Borboya, reconocida psicóloga clínica mexicana con más de 40 años de trayectoria profesional dedicada a la infancia y a la adolescencia. Julia, muchísimas gracias. De verdad, qué placer tenerte acá en modo podcaster. Gracias a ti, Oscar. Mucho gusto, me